El aire pesado de la tarde se deslizaba por las rendijas de la ventana. Como una presencia invisible que acechaba desde las sombras. En el rincón de la habitación. Iluminada solo por la tenue luz de una lámpara que parpadeaba. Esteban Montero se encontraba sentado. Con la cabeza entre las manos. Tratando de procesar lo que había sucedido. Había sido un día como cualquier otro. Hasta que una revelación lo sacudió como un rayo en medio de la tormenta. Algo dentro de él, algo profundo, había comenzado a desmoronarse. Los ecos de la risa de sus hijos pequeños, Jesse y Allison, llegaron a sus oídos, interrumpiendo el pesado silencio que había invadido la casa. A lo lejos, escuchaba sus voces al salir de la sala de juegos donde habían estado viendo una película de Disney. No podía creer lo que había oído. La conversación de su esposa, Sally, había llegado a sus oídos como un susurro en la oscuridad, pero fue suficiente. Un nombre, una frase, unas palabras que perforaron su corazón como una flecha envenenada. La cena del domingo había terminado. Como siempre, el momento de paz familiar que él había atesorado tanto. Al menos hasta ese día. Había sido tan fácil antes. Tan natural. Como si la rutina pudiera ocultar todo lo que se había agazapado en los rincones más oscuros de su vida. Mientras Sally limpiaba la cocina, él bajó al sótano, como lo hacía habitualmente para prepararse para sus partidos de raquetas de otoño. Estaba solo. Pero no por mucho tiempo. Esa tarde, el sonido de la raqueta golpeando la pelota no logró distraerlo. Algo más lo consumía por dentro. Un pensamiento recurrente que no lograba sacar de su cabeza. ¿Por qué Sally había dicho eso? En el pasado, el deporte había sido su refugio. Su manera de mantener el control. Cada vez que entraba en la liga de raquetas, se sentía más ligero, más vivo. Pero ahora, mientras tensaba las cuerdas de su raqueta, cada nudo en la cuerda parecía un reflejo de su creciente angustia. Debía haber escuchado más, haber notado más. Los gritos de sus hijos y las risas suaves parecían quedar cada vez más lejos. Como si él estuviera atrapado en una burbuja de desesperación. Aquel domingo había empezado como cualquier otro. Lleno de promesas no dichas y de una paz superficial. Pero ahora, con cada golpe de la raqueta, Esteban sentía cómo su mundo se desmoronaba. Las palabras de Sally resonaban en su mente. Sí. Puedo hablar. Pero lo haremos el próximo fin de semana. Te lo prometo, lo haré. Y luego, las risas que él no había escuchado de esa manera en años. El eco de una traición que nunca imaginó. Subió lentamente las escaleras, decidido a confrontarla. Pero al acercarse a la puerta, se detuvo. ¿Y si no era verdad? ¿Y si sus miedos lo estaban llevando a conclusiones precipitadas? Entonces, escuchó la risa de nuevo. Esta vez más fuerte. Sally no lo esperaba allí. Pero él estaba allí, mirando a través de la puerta entreabierta. No quería creer lo que estaba oyendo. Pero las palabras se grabaron en su mente con la fuerza de un martillo sobre el hierro caliente. Me gustaría probar esto de nuevo antes de que el mundo se derrumbe. La frase, dicha en un susurro, lo atravesó. Era la confirmación de lo que ya temía. Pero aún no quería aceptar. Sally, su esposa, con la que había compartido toda su vida, ahora estaba entrelazada en algo oscuro. Esteban no podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? De alguna manera. Había pasado por alto las señales. Había ignorado las grietas que se estaban formando en su matrimonio. Mientras sus hijos reían en la planta baja, él se encontraba atrapado en un laberinto de traición, dolor y desesperación. Había sido un marido fiel, un padre dedicado. Pero ahora todo parecía desmoronarse a su alrededor. El tiempo se detuvo por un momento. No sabía qué hacer.
¿Cómo reaccionar? El miedo y la ira se mezclaban dentro de él como un veneno, nublando su mente. ¿Cómo había llegado tan lejos? Si tan solo hubiera visto las señales. Si tan solo hubiera escuchado antes. De repente, las palabras de Sally lo sacaron de su trance. Sí, lo haré. La próxima semana. Lo prometo. La conversación terminó abruptamente. Pero el daño ya estaba hecho. Esteban, con la mente borrosa, descendió lentamente las escaleras. No quería escuchar más. No podía procesarlo. ¿Cómo podía confiar en ella después de todo? Estaba agotado, atrapado entre el deseo de confrontarla y la impotencia de no saber si podría soportar la verdad. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Esteban se sentó en su silla habitual, mirando el reloj que colgaba en la pared. Habían pasado más de 30 minutos desde que había escuchado la conversación, pero el tiempo parecía haberse detenido. Los recuerdos de su infancia, sus años en el ejército, las lecciones duras de la vida, todo le vino a la mente en un torrente. Recordó su mejor amigo, Jason, muerto en la guerra, y cómo él mismo había sobrevivido a través de momentos de horror y pérdida. Pero esto era diferente. Las preguntas lo consumían. ¿Cómo podía dejar que esto destruyera su familia? Estaba decidido a enfrentar a Sally, pero también sabía que todo cambiaría a partir de esa noche. Las palabras de su hija Allison, la sonrisa de su hijo Jason, los juegos que compartían, todo se desmoronaba ante sus ojos. La familia que había construido con tanto esfuerzo. Todo parecía desvanecerse como una sombra en la oscuridad. ¿Qué quedaría después de esta revelación? Esteban estaba atrapado en su propio dolor, en su propia necesidad de justicia, y en su profunda desesperación por salvar lo que quedaba de su vida familiar. Pero mientras se preparaba para confrontar a Sally, un miedo más grande lo paralizó. ¿Y si ella no se arrepentía? ¿Y si la verdad era más oscura de lo que él podría soportar? Con cada pensamiento, la ira y el dolor crecían. Pero también lo hacía la comprensión de que la vida, tal como la conocía, nunca volvería a ser la misma. La traición no solo había roto su matrimonio, sino también su fe en todo lo que había valorado. Lo único que quedaba ahora era la verdad. Y el precio de conocerla podría ser más alto de lo que Esteban estaba dispuesto a pagar. Esteban se levantó lentamente de su silla. El sonido de sus pies sobre el suelo parecía retumbar en su cabeza. Algo dentro de él había cambiado irremediablemente. Como si todo lo que había conocido hasta ese momento se hubiera desintegrado en el aire. Disuelto en la desconfianza y el dolor. La luz de la lámpara parpadeaba, dando la sensación de que el tiempo también se había detenido. Todo era diferente ahora. Sus pensamientos volaban de un lado a otro. Desordenados, confusos. ¿Qué debía hacer? El deseo de confrontarla, de liberar su corazón de la angustia, se mezclaba con el temor de lo que podría descubrir. ¿Qué pasaría si todo lo que había construido se desmoronaba? Los años de matrimonio, las risas de sus hijos, las esperanzas compartidas, todo parecía haber quedado atrás, eclipsado por una verdad dolorosa. ¿Cómo podría perdonarla? El sonido de la televisión en la sala de juegos lo sacó de su trance. Las voces de sus hijos, ajenos a lo que sucedía, llegaron a sus oídos como un eco distante, como un recordatorio de lo que aún estaba en juego. Jesse y Allison, jugando tranquilamente, reían con las voces de los personajes animados, ajenos al volcán de emociones que se desbordaba dentro de su padre. Ellos no sabían, no podían saber. Pero la verdad se les escaparía. ¿Cómo se lo diría? ¿Cómo les explicaría que la madre que los había criado y amado con tanta dedicación había traicionado no solo a él, sino también a ellos, a su hogar, a su vida entera?
El pensamiento lo paralizó un momento. Su corazón latía con fuerza. Pero su mente, aunque abrumada, no dejaba de hacer preguntas. De analizar cada palabra, cada gesto, la conversación que había escuchado. Las risas, las promesas vacías de Sally. Todo indicaba que no estaba simplemente pasando por una mala racha. Estaba en algo más. La traición no era solo una opción. Era la verdad de lo que había estado ocurriendo en su vida. Una verdad que ahora le era imposible ignorar. Subió las escaleras con paso firme. Pero el peso de cada paso parecía más pesado que el anterior. La puerta de la habitación de Sally estaba cerrada. Pero no le importaba. Ya no tenía miedo de lo que pudiera encontrar. De lo que pudiera escuchar. Ya había escuchado suficiente. Con la respiración entrecortada, Esteban empujó la puerta, entrando sin previo aviso. Sally se encontraba de pie frente al espejo, terminando de ponerse su chaqueta, ajena a su presencia, como si nada estuviera ocurriendo. Ella se volvió, sorprendida al verlo, y por un momento, no dijo nada, solo lo miró, buscando en sus ojos una respuesta que ni ella misma sabía qué era. Pero Esteban no estaba dispuesto a esperar más. Su paciencia se había agotado. ¿Por qué, Sally? La pregunta salió de sus labios con una fuerza que lo sorprendió. Y aunque lo dijo con calma, la ira lo quemaba por dentro. ¿Por qué lo hiciste? Sally tragó saliva. Su rostro palideció al instante. Intentó decir algo. Pero las palabras parecían ahogarse en su garganta. Ella dio un paso atrás. Y por un momento, Esteban vio el miedo reflejado en sus ojos. No podía culparla de su sorpresa. Él mismo había estado ignorando la verdad durante tanto tiempo. Pero ahora ya no había más espacio para el miedo. Solo quedaba la confrontación. No. Esteban. No es lo que crees, dijo finalmente. Su voz temblorosa, pero al mismo tiempo, llena de esa seguridad que solo las mentiras pueden dar. Tienes que entender que... ¿Entender qué, Sally? Interrumpió Esteban, sin permitirle seguir. ¿Que llevas meses engañándome? ¿Que esta no es la primera vez que me fallas? ¿Que todo lo que he creído sobre nosotros era una mentira? ¿Eso quieres que entienda? Sally intentó dar un paso hacia él. Pero Esteban se apartó bruscamente. No podía mirarla, no podía soportar la cercanía. El aire estaba pesado, como si el tiempo mismo estuviera apretado en la habitación. Esteban, no es lo que piensas, comenzó ella. Pero las palabras se rompieron en su boca. No quiero perderte. Tú eres mi vida, eres el padre de mis hijos. No puedo explicarlo, no puedo justificarlo. Pero... ¿entonces por qué? Esteban la miró fijamente, sus ojos ardiendo de furia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no pudiste venir a mí? Hablarme de tus problemas, en lugar de ocultarme la verdad y jugar con nuestras vidas como si nada. Sally estaba desconcertada. Su rostro se desfiguró con la angustia. No era capaz de articular una respuesta coherente. Esteban la miraba, sin poder entender por qué todo esto había sucedido. Ella se acercó a él, intentando buscar su apoyo. Pero él la esquivó, dándole la espalda. Esteban, por favor. Te amo. Te juro que nunca quise hacerte daño. He estado confundida, buscando algo que no entendía. Las palabras caían de sus labios como si fueran puñales. Cada una más débil que la anterior. Me dejé llevar. Cometí un error terrible. Pero por favor, no me dejes, no me dejes. Esteban sintió un nudo en el estómago. El dolor de la traición. La humillación. Lo había dejado sin fuerzas. Pero había algo más. Algo que no podía ignorar. Su familia. ¿Qué quedaba de ellos ahora? ¿Era posible salvar lo que quedaba? ¿O era demasiado tarde? Sus hijos, sus sueños, su vida juntos.
Todo estaba colapsando bajo el peso de una verdad imposible de ocultar. Sally se desplomó en la silla, llorando desconsolada. Esteban se quedó allí, de pie, mirando la escena, sin saber qué hacer, cómo reaccionar. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, se desmoronaba frente a él. Y lo peor de todo era que no podía hacer nada para detenerlo. No sé si puedo seguir adelante con esto. Sally. La voz de Esteban estaba rota, pero firme. No sé si puedo perdonarte. Sally levantó la mirada, sus ojos rojos de tanto llorar. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, por el miedo a perderlo todo. Pero ya era tarde, la verdad estaba a la vista. Y no podía volver atrás. ¿Qué podía hacer Esteban ahora? ¿Qué quedaba de él? ¿De su vida? ¿De su familia? No lo sabía, solo sabía que su corazón, tan lleno de amor durante tantos años, ahora estaba devastado. Y mientras Sally seguía suplicando, Esteban se dio cuenta de que la pregunta ya no era si podía perdonarla, sino si alguna vez sería capaz de perdonarse a sí mismo. La habitación quedó en silencio, salvo por los sollozos de Sally, que resonaban en los oídos de Esteban como un eco distante. La vida que había conocido se había desvanecido, y lo único que quedaba era la incertidumbre. Esteban no podía dejar de mirar a Sally, que aún lloraba en la silla. La desesperación había dejado huellas profundas en su rostro. Pero no era solo la tristeza lo que la consumía, también estaba el arrepentimiento. Aunque sabía que no había justificación posible, veía en sus ojos el reflejo de una mujer rota, perdida en su propio error. Pero Esteban no podía seguir viéndola así. No podía seguir siendo su refugio. Algo dentro de él se había roto para siempre. Y no importaba cuán desgarrada estuviera ella. El daño ya estaba hecho. Las palabras de Sally seguían flotando en el aire como una niebla espesa. Pero Esteban no las podía procesar. ¿Te amo? ¿Te perdono? La pregunta le martillaba la cabeza sin descanso. ¿Cómo podría volver a confiar en ella? Lo que había compartido con ella durante tantos años se había desvanecido como una sombra bajo la luz de la verdad. ¿Era posible salvar algo de lo que habían construido? ¿O simplemente se estaba aferrando a lo que ya no existía? Sally, al darse cuenta de que él no respondía, levantó la vista. Pero en sus ojos ya no había esperanza. Solo una angustia profunda. Esteban sintió un dolor creciente, como si un peso invisible estuviera aplastando su pecho. El amor que había sentido por ella se había transformado en una herida abierta. Un dolor que lo quemaba por dentro. Pero lo peor de todo era la duda que lo asfixiaba. ¿Qué haría con su familia? Los niños. Las memorias felices de un hogar que ahora parecía destruido. ¿Podría seguir siendo el mismo hombre? ¿El mismo padre? Esteban. Por favor. La voz de Sally temblaba, entrecortada por los sollozos. Pero sus palabras ya no tenían el mismo poder. Esteban no podía confiar en sus promesas, ni en sus palabras cargadas de arrepentimiento. La traición había calado tan hondo que sentía como si todo lo que había conocido sobre su vida hubiera sido una mentira. ¿Todo ese amor era real? ¿O simplemente una ilusión construida sobre una base frágil que ahora se había derrumbado? Sally se levantó con dificultad, como si su propio cuerpo le pesara. Se acercó a él. Pero Esteban dio un paso atrás. Ya no podía tocarla, ya no podía mirarla sin recordar la mentira. La burla, el daño, todo lo que había sido suyo. Su confianza, su paz. Ahora estaba en ruinas. Lo había perdido todo. No lo soporto más. Sally. La voz de Esteban salió en un susurro. Pero contenía toda la furia. Toda la desesperación que sentía por dentro. No puedo vivir con esto. No puedo seguir mirando lo que has hecho. No puedo ignorar la verdad que me has mostrado. Las palabras de Esteban golpearon a Sally como un martillo.
haciéndola tambalear. Ella había escuchado esa misma ira en su voz muchas veces antes. En momentos de frustración, en momentos de desacuerdo. Pero nunca de esta forma. Nunca había sido tan definitiva. Los ojos de Sally se llenaron de lágrimas. Pero ya no había consuelo en sus palabras. Esteban ya no quería oírlas. ¿Qué podía hacer con una mujer que había destruido su confianza? Que había quebrado su promesa de ser fiel. ¿De ser su compañera? El aire entre ellos estaba pesado. Como si todo a su alrededor estuviera a punto de estallar. Sally se dejó caer de nuevo sobre la silla, cubierta por una ola de desesperación que ya no podía controlar. Esteban sintió su propio dolor. Pero de alguna manera, esa sensación de traición lo había endurecido. La verdad se había colado en su vida, y no podía retroceder. Aun cuando lo deseaba con todo su ser, no podía olvidar lo que había escuchado. No podía callar lo que su corazón ya sabía. Esteban se giró y caminó hacia la ventana, observando el paisaje nocturno, la ciudad que tanto había amado. La misma ciudad que había sido testigo de su vida con Sally. Ahora parecía distante, irreconocible. La luz de las farolas iluminaba las calles, pero no podía evitar verlas como algo ajeno. Todo lo que había conocido se estaba desmoronando. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Sally? Su voz salió cargada de amargura. Lo peor es que ni siquiera sé si algún día podré perdonarte. No sé si alguna vez voy a poder mirar a nuestros hijos y decirles que todo está bien. No sé si alguna vez podré mirarte sin sentir que me has destrozado. Asterisco asterisco. Las palabras de Esteban cayeron como una losa sobre Sally. Ella no respondía. Ya no podía. Ya no había más excusas. Los recuerdos felices de su matrimonio. De sus hijos pequeños. De las vacaciones familiares. Todo eso ya no existía para él. Lo había perdido. Y por más que intentara reconstruirlo. Por más que buscara una salida. La verdad seguía siendo demasiado fuerte. La mentira había invadido todo. Esteban se giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y furia. ¿Qué quedaba de él? ¿Qué quedaba de ella? ¿Qué quedaba de su familia? Nada. Todo se había ido. Sally, con la mirada perdida, intentó levantarse una vez más. Pero Esteban la detuvo con un gesto. No más. No podía seguir arrastrándose por las ruinas de lo que alguna vez fue su vida. Ya no podía seguir ahí, esperando un milagro. Sally. Ya basta. Esteban dijo en voz baja, pero firme. Ya basta de palabras vacías. Ya basta de promesas rotas. No sé si podré olvidarlo alguna vez. No sé si alguna vez podremos volver a ser los mismos. Su voz tembló por un instante. Pero no cedió. Pero lo que sé es que no puedo seguir aquí, viéndote destruir todo lo que creíamos que teníamos. Sally abrió la boca, como si quisiera decir algo. Pero las palabras se le escaparon. Ya no había nada más que pudiera decir. La verdad había hablado por ella. Esteban respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Ya no había vuelta atrás. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y amor, ahora se sentía vacía. Esteban miró a Sally por última vez. La mujer con la que había compartido su vida. La madre de sus hijos. Ya no era la misma. Voy a irme, Sally. La voz de Esteban se mantuvo firme. Pero había una tristeza profunda en su mirada. Necesito tiempo. Necesito alejarme de todo esto. No sé qué pasará. Pero sé que no puedo seguir aquí, viviendo esta mentira. Sally permaneció en silencio. Sabía que lo había perdido. Esteban se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. No había marcha atrás. La vida que conoció con Sally ya no existía. La familia que habían construido. Las esperanzas. Los sueños. Todo eso se había desvanecido con la revelación de una traición.
El silencio llenó la casa después de que Esteban saliera, dejando a Sally sola con sus pensamientos y lágrimas. Ya no quedaba nada. Solo quedaba la amarga sensación de que todo lo que había construido con tanto esfuerzo se había derrumbado en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque aún le quedaba algo de esperanza, algo de amor por él, sabía que había cruzado una línea que no podía ser borrada. La verdad, como una herida profunda, no podía ser sanada. Esteban caminaba por la fría noche sin rumbo, con el sonido de sus pasos resonando en su mente como un eco lejano. Cada paso que daba lo alejaba más de su hogar, más de su vida con Sally. Todo había cambiado. Las calles, antes familiares y llenas de vida, ahora parecían vacías, desmoronadas bajo el peso de su dolor. El aire nocturno golpeaba su rostro, helado, como si el mundo entero le negara el calor que alguna vez había sentido. ¿Qué quedaba de su vida? Nada, nada quedaba de lo que había sido su vida perfecta. Su familia, sus sueños. El viento cortaba como cuchillos. Y él lo sentía en lo más profundo de su ser. Como si todo estuviera conspirando para recordarle la pérdida. La traición, el vacío. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había llegado a perderlo todo? Se preguntaba. Pero la respuesta siempre era la misma. La mentira de Sally. Había estado tan seguro de su vida, tan confiado en su amor por ella. Los años que habían pasado juntos. Los momentos compartidos. Los hijos que habían traído al mundo. Todo eso ahora era polvo. Esparcido por el viento. Arrasado por la tormenta de la traición. Esteban había construido su vida alrededor de Sally. Alrededor de esa familia perfecta que ahora se desmoronaba como castillos de arena. ¿Y ahora qué? No sabía a dónde iba, ni por qué caminaba sin rumbo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Debía enfrentarse a Sally? ¿Debía luchar por salvar lo que quedaba de su familia? No lo sabía. Todo parecía imposible. ¿Y los niños? ¿Qué les diría? ¿Cómo les explicaría que la imagen perfecta de su familia, de su vida, se había desintegrado en un solo instante? ¿Qué quedaba de ellos después de descubrir la verdad? Al llegar al parque cercano, Esteban se detuvo, sin saber cómo había llegado allí. El parque estaba desierto, vacío, como su corazón. Las luces de las farolas iluminaban los caminos de tierra. Pero la luz no era suficiente para disipar la oscuridad que envolvía su alma. Estaba solo, no había nada más que él mismo y el eco de su propia angustia. Las sombras de los árboles se alargaban ante él, como brazos que intentaban abrazarlo. Pero él no podía aceptarlas. Estaba roto. Se sentó en uno de los bancos del parque y dejó que las lágrimas, que había estado reprimiendo durante tanto tiempo, comenzaran a caer. No podía más. La tristeza lo envolvía como una manta pesada. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había dejado que todo se fuera al infierno tan rápido? ¿Qué hago ahora? Pensaba, una y otra vez. ¿Cómo sigo viviendo después de todo esto? No sabía la respuesta. Solo sabía que no podía seguir adelante con la mentira. Con la angustia que le atormentaba. Debía quedarse, luchar por sus hijos, por su familia, pero la traición había sido tan profunda, tan desgarradora, que las palabras ya no tenían sentido. ¿Podría perdonar a Sally? ¿Podría mirarla nuevamente sin recordar lo que había hecho? ¿Podría mirar a sus hijos a los ojos y decirles que todo estaba bien? No. No podía. Esteban se levantó del banco y comenzó a caminar nuevamente. Pero ya no iba hacia su casa. Ya no podía volver. El dolor era demasiado grande. Y el miedo a la confrontación, a la verdad, lo había dejado paralizado. ¿Qué iba a hacer con su vida ahora? Mientras caminaba por las calles vacías, su mente comenzó a volar hacia otros recuerdos. Recordó su infancia. Los días en los que no conocía el dolor de la traición. Cuando la vida parecía ser más simple.
Más clara. Recordó a su madre, que siempre le decía que la vida era difícil, pero que siempre valía la pena luchar. Pero ahora Esteban no sabía si valía la pena luchar. ¿Cómo seguir luchando cuando el mundo entero parecía haberse derrumbado? El sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos. Miró su móvil. Era Sally. La voz temblorosa de ella salió del teléfono. Esteban, por favor, escúchame. Su voz, desesperada, era como un grito en la oscuridad. Te lo ruego, no me dejes. Necesito hablar contigo. Necesitamos hablar. Esteban no podía soportar escuchar su voz. Llena de culpa, de dolor, pero también de esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De qué servía hablar cuando las mentiras ya habían salido a la luz? ¿Qué podría decirle? Sabía que el contacto con Sally solo le traería más angustia. Pero algo lo detuvo. Algo dentro de él le dijo que debía escucharla. Que quizás necesitaba escucharla para encontrar una respuesta. Aunque la respuesta que buscaba no estuviera allí. Resistió unos segundos más, mirando la pantalla del teléfono con los ojos vidriosos. Pero finalmente aceptó la llamada. Esteban. La voz de Sally era suave, casi suplicante. Sé que todo está destruido. Pero te ruego que me escuches. ¿Por qué? Pensó Esteban. ¿Por qué quieres que te escuche después de todo lo que has hecho? Pero, a pesar de todo, se sentó en el banco del parque y, con el corazón latiendo con fuerza, respondió, dime lo que tienes que decir. Sally. Su voz sonaba vacía, como si no le quedara nada de lo que alguna vez fue. Ya no sé si puedo escucharte. Sally comenzó a hablar. Pero sus palabras se mezclaban con sollozos. Él ya sabía lo que iba a decir. Ya lo había escuchado antes. Te amo. No lo hice a propósito. Estaba confundida. Esteban cerró los ojos, sintiendo cómo el dolor lo invadía una vez más. Como una ola imparable. Lo siento, Esteban. La voz de Sally temblaba. Lo siento tanto. No sé cómo dejé que esto sucediera. Esteban respiró hondo, sintiendo cómo su corazón se apretaba en su pecho. Lo siento tanto, pensó. Las palabras no sirven para nada. Sin embargo, algo en su interior, un resquicio de lo que alguna vez había sido su amor por ella, le hizo preguntar, ¿cómo llegaste a este punto? ¿Sally? ¿Cómo llegamos aquí? Esteban estaba empezando a perder el control de su propia voz. Ya no sabía si quería escucharla más, si quería confrontarla, o si simplemente quería huir de todo. No lo sé, Esteban. La voz de Sally era ahora un susurro, rota por el dolor. Solo sé que nunca quise que llegara a esto. Te amo. Aún te amo. Te amo. Las palabras flotaron en el aire. Pero para Esteban ya no significaban lo mismo. Ya no significaban nada. La mentira, la traición, habían borrado todo lo que alguna vez fue su vida juntos. Esteban apretó los dientes. ¿Por qué sigues diciendo eso? Pensaba, ¿cómo puedes seguir amándome después de todo lo que hiciste? Pero, en lo más profundo de su ser, sabía que la respuesta era mucho más complicada. No quería perderla. No quería perder lo que habían tenido. Lo que había sido su vida. Sally. Ya no puedo seguir. Esteban casi susurró, como si esas palabras fueran las últimas que le quedaran. Ya no puedo seguir contigo. Y con esas palabras, Esteban desconectó la llamada. La pantalla del teléfono quedó en negro. Pero su mente seguía dando vueltas. Dándole vueltas a todo lo que había pasado. A todo lo que había perdido. A todo lo que podría haber sido y ya no sería. El futuro de Esteban. De Sally. De su familia. Ya no existía. Todo se había desvanecido.